Muy buenas tardes. Mi nombre es Alcibiades Cerrato. Soy abogado, especialista en Derecho Público, Derecho Comercial, Derecho Laboral y la Seguridad Social y Derecho de Familia. En lo que respecta a la imagen del señor Julio César González, eh, Matador, relacionada con el hoy presidente Iván Duque, en ese momento era candidato, en la que dibujaba un cerdito, y esto obedeció a épocas electorales. Para lo cual, ¿qué puedo decir de esta imagen? Pues yo respeto mucho la libertad de expresión de las personas y la creatividad, como lo dijo en su momento el fallo de tutela de la juez que uno de los integrantes o militantes del Centro Democrático interpuso contra Matador. Para lo cual es importante que la libertad de expresión no tenga ningún límite. Podemos expresar todo aquello que queramos, ya sea en imágenes, fotos, etcétera, etcétera. De la misma manera, la segunda pregunta, el humor político, eso se ha desarrollado desde muchas épocas atrás. Tenemos que para ello ir incluso hasta la época de los griegos, donde hacían aquellas famosas temas relacionados con la política, que según Platón, era el arte de gobernar o el arte de servir. Quiero decir que en toda parte, en época electoral, se utiliza el humor político incluso como publicidad política. Si nosotros podemos evidenciar que en la campaña anterior hubo un video que realizó un famoso JJ, eh, un, un periodista y estratega político relacionado con la campaña, un video de tres cerditos, del cual hablaba, pese a que tenía un humor sarcástico, tenía un mensaje implícito para que llegarle a aquellos electores y la forma de captar la atención y vender un candidato que en este caso estaba vendiendo la imagen del actual presidente. Las acciones judiciales que se tuvieron en ese momento fue una acción de tutela que interpuso un militante del Centro Democrático en contra de Julio César González por esta imagen que había emitido o había publicado en el diario El Tiempo, con el cual pretendía que hubiera retracto y la misma fuera corregida y retirada de los medios. Pero la juez, dentro de sus argumentos y basada en el precedente constitucional o de fallos de la Corte Constitucional, la libertad de expresión no se puede limitar en ninguna persona, más aún cuando sale de su propia creatividad e imaginación de la persona expresar lo que piensa o expresar lo que siente hacia otras personas, y más cuando son personas políticas o que aspiran a cargos de elección popular. La libertad de expresión, esta no puede ser limitada en ninguna parte del mundo, pues en muchos países la han tratado de amordazar, pues no ha prosperado, a excepción de aquellos países donde sus regímenes son totalitarios. Podemos mirar como Venezuela, Cuba, Norcorea, China, que son países donde hay un
totalitarismo, hay dictaduras, la libertad de prensa no tiene ninguna, ninguna relevancia. Pero si nosotros vamos a la censura, en estos medios existe tanto la censura como la autocensura, más aún cuando los medios de comunicación dependen de la publicidad que contrate el Estado para exponer sus programas a través de los medios de comunicación. Entonces, si al gobernante de turno no le gustan sus críticas o las publicaciones que hagan estos medios de comunicación, pues simplemente agotan o dan por terminadas las pautas publicitarias en los medios de comunicación. Por eso es que nosotros podemos notar la autocensura de los medios de comunicación, tanto aquí en Colombia como en muchos países, incluso desarrollados. Esto sin comparar los países donde, o los gobiernos de totalitaristas, ya sea de izquierda o derecha, que en fin no les veo ninguna diferencia a los dos, pero los dos siguen siendo nefastos para el sistema político. Igualmente, ¿qué puedo decir frente a la tutela? Pues la tutela, como bien se preservó o se trajo de un Estado social de derecho, uno de los mecanismos eficaces para garantizar los derechos fundamentales y civiles de las personas es la acción de amparo, como la llaman en varios países, en Colombia la acción de tutela. Esta es un mecanismo que ha funcionado en países que han llevado a un Estado social de derecho, entre esos nació en Alemania, posteriormente a España, la Constitución colombiana es una copia casi de la española, donde tiene implícito el tema de la acción de tutela. ¿Qué busca la acción de tutela? Proteger el buen nombre, la honra de la persona, derechos que son intrínsecos a una persona, ya sea por comentarios injuriosos o comentarios calumniosos que pueden llevar, incluso están desbordando la órbita de la jurisdicción penal. Entonces, la tutela, si bien es un mecanismo expedito para garantizar un derecho que se vea o se esté viendo amenazado, que ponga en riesgo los derechos intrínsecos de esa persona y no haya otro mecanismo de defensa jurídica, puede acudir a la acción de tutela. Que en Colombia los jueces constitucionales son los encargados de resolver las demandas de tutela. Entre esos, también prospera contra los periodistas y los medios de comunicación cuando se estén haciendo ese tipo de afirmaciones injuriosas o calumniosas que dependan de, una, de un artículo periodístico o de unos comentarios de alguna persona en contra de la imagen de otra persona, como sucedió y como lo consideró en su momento el accionante que interpuso la acción de tutela en contra del señor Julio César González Matador. Frente a la imagen, para unos se considera ofensiva, para otros se considera inofensiva. Eso es desde el punto de vista que uno lo asuma. Yo lo asumo como algo de humorístico, puedo decirlo, en donde la creatividad de un caricaturista tomó esta imagen y esa imagen en sí terminó haciéndole, a mi consideración, un bien para en su entonces el candidato Iván Duque pudiera llegar a donde está. E incluso fue tomada por por otros publicistas para tomarla de imagen y hacerle una campaña
política. A veces las imágenes hacen un bien, como otras veces hacen un mal. Entonces, en esta vez, Julio César creo que acertó a hacer una imagen que le beneficiara en su momento a Iván Duque, y eso hizo que todos los medios de comunicación pues dieran a conocer tal noticia. Eh, Pretendió que en vez de hacerle de pronto un mal a entonces candidato, le hizo fue un bien, para, ya que lo contampuntó hacia hacia un boom publicitario en esta sociedad. Eh, Como la octava, la pregunta 8 tiene mucho que ver con las que ya anteriormente había manifestado, que tiene que ver con la libertad de expresión. Acá la libertad de expresión tiene que hacerse con responsabilidad, sin afectar derechos fundamentales de la otra persona como la dignidad y la honra. En eso hay que tener claridad, porque yo no puedo estar expresando afirmaciones en contra de alguna persona humana relacionada amparándome en la libertad de expresión. Tiene unas responsabilidades, y la justicia es la que se encarga de dirimir estos conflictos, ya sea con cauciones, sanciones penales o retractaciones. Entonces, en esto hay que ser cuidadoso y responsable con lo que se pretende decir ya sea en un medio de comunicación, porque nos podemos ver expuestos a una acción legal y de la misma manera hacer una retractación. En la novena, el trabajo, la censura, como lo decía, no es que sea tan directa la censura, pero hay una censura indirecta, que es cuando no me conviene algo del medio de comunicación y yo procedo a cortarle la contratación de publicidad. Y los periodistas, pues los medios y los periodistas viven de esto. Entonces, y ahí es que viene amordazada la libertad de expresión, donde las personas o los medios de comunicación han autocensurado. Acá podemos ver que los medios de comunicación a veces publican lo que les conviene económicamente, más no aquello que los pueda perjudicar económicamente. Más aún cuando vemos medios de comunicación que han sido censurados, entre esos, pues un ejemplo, a mi concepto, Noticias Uno, que fue sacada del aire y le tocó acudir a otros medios de transmisión, como que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Pero esto conllevó a que es una plena autocensura de los dueños del mismo canal o del concesionario que tienen en concesión el Canal Uno, y asimismo conllevó a que el medio tomara la decisión de sacar este medio porque estaba incomodando. Pero si algo nosotros podemos respetar mucho o valorar o apreciar, fue en la época del gobierno de gobiernos anteriores, donde Noticias Uno fue uno de los más acérrimos críticos del gobierno del presidente Uribe, y nunca se vio un cierre. Pero este cierre no obedeció a decisiones del gobierno, obedeció fue a decisiones de los propios propietarios del concesionario del Canal Uno. Entonces el gobierno no tuvo que ver en este aspecto de sacar un medio de comunicación. En Colombia los medios de comunicación han tenido plenas garantías para expresar todas sus
noticias, opiniones y pensamientos de los periodistas, y así pues no hemos tenido inconvenientes de que haya censura como ocurrió en otros países como Venezuela, donde se cerraron la mayoría de medios de comunicación, algunos fueron expropiados y otros fueron cerrados en su totalidad de circulación. Entonces, en Colombia no hemos vivido, hemos respetado la libertad de prensa y de expresión, y eso esperemos que siga continuando por muchos años y así poder haya una democracia, porque una democracia sin periodismo, sin periodismo libre no es democracia.